Bueno, seguimos con otro ejercicio que dice de la siguiente manera. Una masa gaseosa a 32 grados Celsius ejerce una presión de 18 atmósferas. Si se mantiene constante el volumen, ¿qué aumento de presión sufrió el gas al ser calentado a 52 grados Celsius? Bueno, al igual que los anteriores problemas, hay que ir buscando pistas. Bueno, acá por ejemplo nos indica que se mantiene constante el volumen, ¿sí? Entonces, si se mantiene constante el volumen, ¿qué ley se podría aplicar? Bueno, en este caso hay que aplicar la ley de Gay-Lussac, ¿no? Ley de Gay-Lussac, ¿sí? Porque se mantiene constante el volumen. Listo. Ya sabemos qué ley aplicar. La ley de Gay-Lussac. Muy bien. Vamos a ilustrar lo que sucede en el problema. Repasemos. Una masa gaseosa a 32 grados Celsius ejerce una presión de 18 atmósferas. Bueno, vamos a dibujar un recipiente en donde se encuentra ese gas. Vamos a representar la temperatura de ese gas con una fuente de calor. ¿Sí? Bien, este gas está a cierta temperatura. Bien, anotamos las variables de estado. Presión 1, la presión en que se encuentra este gas, es de 18 atmósferas. Vamos a agregarlo. Bueno, a 32 grados, una masa gaseosa a 32 grados. Dato de temperatura. ¿Sí? Recuerden que hay que pasar esto luego a Kelvin. Bien. Si se mantiene constante el volumen, bueno, vamos a dibujar el otro recipiente. Anotamos las variables. Bueno, repetimos. Si se mantiene constante el volumen es el mismo. Pero ¿qué pasa? En este problema no nos dice cuál es ese valor del volumen. Así que bueno, lo tachamos, le hacemos una marquita para indicar que el volumen es constante. Le podemos indicar también acá. Volumen es constante. Ahí está, queda un poco más formal. Perfecto. Pregunta, ¿qué aumento de presión, o sea, esto no lo sabemos, sufrió el gas al ser calentado a 52 grados Celsius? Bien, dato de la temperatura. Es el nuevo dato de la temperatura. O sea que acá tenemos un gas que tiene una temperatura mayor. Lo podemos representar acá como una llamita mucho más grande, ¿sí? Para indicar que el gas está a una temperatura mayor. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar acá? Según la ley de Gay-Lussac. Claro, nos dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si aumenta la presión, ¿qué va a pasar con la temperatura? También va a aumentar. O puede pasar, ¿no? Que si baja la presión, baja la temperatura. O, bueno, en este caso, si aumenta la temperatura, ¿qué va a pasar con la presión? También
va a aumentar, ¿sí? Porque la presión es directamente proporcional a la temperatura y viceversa, la temperatura es directamente proporcional a la presión. Perfecto. Así que lo que se espera acá es que si yo aumento la temperatura, también aumente la presión. Muy bien. Así que lo que vamos a hacer ahora es plantear la fórmula de la ley de Gay-Lussac. ¿Cuál era la fórmula? Perdón. Esta es la formulita. Y al igual que lo que ocurría con la ley de Charles, que teníamos que hacer ese reacomodo de la fórmula, bueno, acá va a pasar lo mismo, ¿sí? Para que todo salga de una forma más cómoda. Vamos a hacer una multiplicación cruzada. T1 por presión 2, ¿sí? Temperatura 2 por presión 1. Se multiplica cruzado. Numerador por denominador. Así que presión 1 por temperatura 2, lo agregamos acá abajo. Y temperatura 1 por presión 2. Bien, se hizo el reacomodo. Ahora, ¿qué nos interesa hallar? La presión 2, ¿sí? Esto no lo sé. Así que de nuevo, vamos a hacer ¿qué cosa? Un despeje. Bien, vamos a dejar sola esta variable. Nos sacamos temperatura 1, que va a pasar para el otro lado. ¿Y cómo va a pasar si acá hay una multiplicación? Con su operación inversa. ¿Cuál es esa operación inversa? La división. Así que esto queda tal cual está. Esto lo bajamos. Presión 2 queda sola esa variable. Y T1 pasa al otro lado. ¿De qué forma? Dividiendo. Muy bien. Ahora nos faltaría reemplazar los valores. Pero recuerden que acá, para cargar los valores de temperatura, primero hay que pasarlos a unidades en Kelvin. ¿Sí? Vamos a hacer ese pasaje. Hacemos un cálculo auxiliar. Bueno, temperatura 1. ¿Cuánto vale? 32 grados Celsius. Y para pasarlo a Kelvin, ¿qué hay que hacer? Sumarle 273. Para el que tiene calculadora, hace 32, ahí está, más 273. Me da 305. Lo agregamos acá, 305 Kelvin. Y la temperatura 2, que vale 52 grados, también es el mismo proceso. Hay que sumarle 273. Vamos a hacerlo. 52 más 200, perdón, ahí está. Y nos da 325. Perfecto. 300, ahí está. 325 Kelvin. Excelente. Vamos a copiarlo acá para que ya quede más prolijo, más visible. Acá también. 325 Kelvin. Perfecto. Bueno, es cuestión de reemplazar estos valores, ¿no? Bueno, me queda un poquito junto. Vamos a hacerlo acá abajo. Ahí está. Presión 1 vale 18 atmósferas. Vamos a agregarlo acá. Por temperatura 2. ¿Cuánto vale temperatura 2? 325 kelvins, ¿no? Bien, dividido temperatura... no, perdón. Esto es al revés. Claro. Esto es temperatura 1, que iba acá abajo. Ahí está. Esto es temperatura 2. Ahora sí.
Temperatura 2, 325, lo agregamos acá. Y temperatura 1, ¿cuánto vale? 305 Kelvin. Perfecto. Esto es igual a presión 2. ¿Sí? Solamente cargamos los valores. Bueno, podemos usar la calculadora acá también para facilitar los cálculos. Hacemos 18 por 325, nos da ese número, dividido 305. Y nos da 19, vamos a redondearlo a 19, no, perdón, vamos a escribirlo acá. 19, ahí está, 19,2, que es el valor de nuestra presión. Perfecto. Acuérdense que se cancelan estas unidades en Kelvin y me queda atmósfera como valor, digamos como unidad para este valor. Tiene sentido, la presión se mide en atmósferas. Bien, este sería mi resultado final. Entonces, vamos a analizar lo que sucedió. ¿Sí? Pasamos de una temperatura de 305 Kelvin a una de 325. ¿Sí? Aumentó la temperatura. Entonces, esta presión, ¿cómo resultó también al final? Resultó también incrementada. Pasó a 19,2 atmósferas. O sea que las presiones que ejercían estas moléculas contra las paredes del recipiente, cuando fueron sometidas a un incremento de la temperatura, aumentaron justamente esas presiones. ¿Sí? Estoy dibujando esos vectores de fuerza que son cada vez más grandes. ¿Sí? Es decir, aumentó la presión. Estas flechitas representan las fuerzas que hacen las partículas de ese gas contra las paredes del recipiente. ¿Sí? Aumentó la presión de ese gas. Pasó de 18 atmósferas a 19,2 atmósferas. ¿Por qué? Porque también aumentó la temperatura. ¿Sí? Y es lo que dice la ley de Gay-Lussac, que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, si aumenta la presión, aumenta la temperatura. Si baja la presión, puede bajar la temperatura. O en este caso, ¿qué sucedió para este problema? Aumentó la temperatura y por lo tanto aumentó su presión.